Bueno, pues vamos a continuar con este gran tutorial de Photoshop CS6. Ya en el módulo anterior estuvimos hablando acerca de los espacios de trabajo, aprendimos cómo salvar quizás alguno personal, cómo mover lo que son todos estos paneles. Quiero mencionarte que si tú deseas saber qué ha sido agregado de manera nueva a la versión de Photoshop CS6 comparada con la versión anterior, siempre puedes dirigirte a lo que es esta misma sección, dar un clic y aquí mismo vas a encontrar lo que es la opción de seleccionar nuevo en CS6. Si yo le doy un clic, te podrás dar cuenta que estos paneles cambian, en donde estos que se me presentan aquí quiere decir que es lo nuevo o que se ha corregido en el programa o mejorado o que se ha agregado. Cada una de estas opciones tiene algo nuevo en esta nueva versión, valga la redundancia. Y de igual manera, si tú te vienes a los menús aquí en la parte de arriba, todo lo que encuentres como seleccionado de color azul significa o que ha sido mejorado o que ha sido agregado. Tú puedes navegar dentro de todas estas secciones para que más o menos te des la idea de qué es lo nuevo que se agregó. Ahora quiero hacer una observación para aquellas personas que no encuentren determinados paneles o funciones dentro del programa, como por ejemplo el 3D o incluso lo que es el video, que te pone aquí abajo la línea del tiempo, etcétera. Quiero mencionarles que existen dos versiones de lo que es Photoshop. Estos serían Photoshop y además sería Photoshop Extended o la versión extendida. Básicamente la diferencia entre ellos dos es que con la versión extendida tú puedes tener la facilidad de trabajar con lo que es el 3D, tal y como lo ves en este panel, y de igual manera vas a poder trabajar con lo que es el video. Si yo me regreso a lo que es el espacio de trabajo de esenciales, de este lado nosotros vamos a encontrar lo que es el timeline o la línea del tiempo, en donde nosotros podemos técnicamente trabajar con video, buscándolo dentro del mini bridge e inmediatamente arrastrándolo a lo que es nuestra área de trabajo que tenemos de este lado. Obviamente tú vas a localizar videos y únicamente los vas a arrastrar, pero pues bueno, de ese tema hablaremos un poco más adelante. Pero como te estaba mencionando hace un momento, esas son las dos diferencias, así que tú debes de pensar cuál de las dos versiones es la que te conviene. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen el programa instalado, pero solo en el caso para aquellos que no vean esas determinadas opciones adicionales, es importante que entendieran las diferencias entre la versión de Photoshop CS6 a la versión extendida. Bueno, vamos a hablar a continuación acerca de lo que es la barra de herramientas que tenemos de este lado. Como tú puedes darte cuenta, aquí en la parte de arriba se encuentra como una especie de triángulo o dos triangulitos pequeños que cuando tú le das un clic automáticamente te permite extenderla a modo de que estas herramientas se te acomoden de la manera como la estás viendo en este momento. Esto es útil especialmente para personas que están trabajando con computadoras que tienen pantallas, digamos, más pequeñas. De esta manera podrían tener acceso a todas estas herramientas de una manera más cómoda. Obviamente al darle un clic de este mismo lado podrías regresarla como se encontraba. De igual manera en la parte de abajo ves una especie como de puntos o rayas. Si tú arrastras puedes prácticamente sacar esa barra de herramientas de ahí y dejarla flotando en alguna otra área para que tú puedas trabajar de este lado un poco más cómodo o tener un poco más de espacio. Esta misma barra la puedes colocar en otro lado, como por ejemplo aquí, y básicamente puedes acomodar esto a como tú lo desees. Para regresarla como se encontraba, al ponerla de este lado, en la orilla, vemos esa línea azul, soltamos y automáticamente ahí la tenemos de vuelta. O de igual manera pudiste haber utilizado lo que es el reset, este workspace, para que a continuación se colocara todo como se encontraba. Quiero mencionarte que cada una de estas herramientas, con el simple hecho de que tú pongas el mouse encima, vas a poder ver su tecla de atajo. Es muy importante y siempre se los he venido diciendo a todas aquellas personas que están aprendiendo cómo utilizar un programa, que al menos sepan qué teclas de atajo tienen aquellas herramientas
que más utilicen, porque en realidad te va a ahorrar mucho tiempo y además te va a permitir trabajar un poquito más rápido y además ser más profesional en este aspecto. Si tú te das cuenta, aquí tenemos lo que son algunas herramientas. Quiero mencionarte que estas primeras que se encuentran, digamos, hasta aquí, son herramientas de selección. Por ejemplo, si yo aprieto la tecla B, puedo llamar automáticamente lo que es la selección, que es esta misma que tenemos aquí. Regularmente la selección la ves como una flechita blanca, exactamente como la estás viendo aquí en mi mouse. Tenemos de este lado lo que es el Marquee Tool. Si yo mantengo el botón izquierdo de mi mouse oprimido, te podrás dar cuenta que dentro se encuentran algunas opciones más con respecto a esta herramienta, o más bien otras herramientas, en donde claramente vamos a poder ver también lo que es su tecla de atajo, como la letra M que vemos aquí. De este lado tenemos lo que es el polígono Lasso Tool, que aquí lo tenemos, junto con otras herramientas más de selección. Aquí tenemos esta otra que al darle un clic nos despliega lo que son otras herramientas adicionales que obviamente tienen otro tipo de funcionalidad comparada a esta misma que nosotros hemos seleccionado originalmente. Si tú eres observador, cada vez que yo selecciono una de estas herramientas, este menú de aquí arriba cambia. Eso se debe a que cada una de estas herramientas tiene configuraciones adicionales que tú vas a poder mover aquí en la parte de arriba. Obviamente cada una de estas opciones que aparecen van a ser siempre relevantes a la herramienta que tú tengas seleccionada. Por ejemplo, si yo selecciono de este lado el Lasso Tool, aquí tenemos algunas opciones para hacerle cambios a ese mismo Lasso Tool. De este lado yo puedo seleccionar lo que es el Quick Selection Tool o la herramienta de selección rápida. Y aquí tenemos algunos aspectos que nosotros podríamos mover con respecto al comportamiento de esta herramienta. Obviamente tú esto lo vas a ir aprendiendo paso a paso, consecutivamente, conforme vayas trabajando en proyectos más adelante. De este lado, en la parte de abajo, tenemos lo que es la herramienta del crop, o de igual manera la puedes llamar con la tecla C. Esta herramienta del crop te va a permitir cortar prácticamente una fotografía, algún proyecto. Dentro de esta misma herramienta, si mantenemos el botón izquierdo del mouse, vamos a encontrar algunas otras como el Slice Tool o la herramienta de rebanar, etcétera. De este lado aquí tenemos lo que es el gotero. El gotero nos va a permitir seleccionar algún tipo de color, alguna muestra, etcétera. Tenemos también lo que es la herramienta de la regla de este lado, entre muchas otras. De este lado nosotros podemos ver la herramienta de sanar, digamos, manchas. Tenemos aquí la regular. De este lado se encuentra la herramienta para remover los ojos rojos, entre otras. Tenemos de este lado lo que son las brochas. Aquí tenemos la herramienta de lápiz. Aquí mismo se encuentra esta misma herramienta de la brocha, como te lo mencioné. Tenemos de este lado la herramienta de clonar. Esta herramienta de clonar de igual manera se encuentra dentro de la categoría de retoque. Esta herramienta es muy utilizada, de igual manera te permite como clonar otra área que se encuentre sana, en donde tú reemplazarías un área que estuviera defectuosa. Eso más adelante te lo voy a mostrar. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el borrador. Esta herramienta, pues como lo dice su nombre, te va a permitir borrar. Tenemos también el Magic Eraser Tool o la herramienta de borrador mágica. Aquí tenemos lo que es también el Gradient Tool. El Gradient Tool te va a permitir crear una especie de color desvanecido, tal y como tú lo ves aquí arriba, conforme a sus opciones. Puedes tomar algún color en específico de este lado. De igual manera lo vamos a ver mucho más adelante. Y a grandes rasgos, para terminar de decirte alguna de las herramientas más importantes dentro de esta lista, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la herramienta de pluma, que entra dentro de la sección de lo que son herramientas para dibujar. Dentro de esta misma herramienta se encuentran algunas otras. Para aquellas personas que conozcan lo que es el programa de Illustrator, digamos que esta herramienta es muy parecida, en donde tú puedes crear una especie como de puntos de ancla e ir trazando una figura, etcétera. Cada una de estas herramientas te va a permitir agregar o quitar, entre otros. Tenemos aquí lo que es el texto.
El texto, pues bueno, es más que claro que nos va a servir para escribir de manera, digamos, horizontal, vertical, etcétera. Recuerda que cada una de esas herramientas seleccionadas te da sus opciones en la parte de arriba. Como en este caso tengo la herramienta de texto seleccionada, acá arriba se nos va a permitir quizás cambiar el tipo de texto, cambiar su estilo, cambiar su tamaño, lo que es su posición, color, entre otros. ¿Ok? De este lado tenemos otra herramienta que es como de selección, pero esto es únicamente para lo que creas con esta herramienta de Pen Tool. Les repito, aquellas personas que conocen Illustrator entienden perfectamente de qué se trata cada una de estas herramientas. Para aquellos que están apenas iniciando, no es necesario en este momento que tú tengas que aprenderte de memoria, digamos, cada una de ellas. Yo considero que todo se va aprendiendo conforme se va viendo y de esa manera obviamente vas incrementando tu conocimiento y te vas haciendo un poquito más profesional en el uso de este programa. Ok, de este lado tenemos lo que son las formas. Aquí tú puedes crear formas rectangulares, rectangular con las orillas redondeadas, la herramienta del eclipse que nos va a permitir hacer círculos, entre otros. Aquí tenemos la manita siempre nos va a permitir, digamos, que nosotros hagamos una foto grande, nos va a permitir moverla y obviamente alcanzar alguna otra área de la misma. Te repito, cada una de estas herramientas cuenta con lo que son sus teclas de atajo. Es bien importante que las anotes para que las utilices al momento que empecemos a trabajar en proyectos. Esta manita de igual manera te aparece de manera temporal cuando tú oprimes la tecla de espacio en tu teclado. Voy a abrir una foto aquí para que veas a lo que me estoy refiriendo. Vamos a suponer que esta foto yo la hago grande. Voy a apretar la tecla de Alt y con la ruedita de mi mouse voy a hacer esto a un tamaño mucho más grande. Si yo aprieto la tecla de espacio en mi teclado, mira lo que sucede. Se me pone la manita y yo puedo aquí acomodar esto a otra área. Si yo aprieto Control 1, puedo traer la foto a su tamaño original y si yo aprieto Control 0, me la trae al tamaño que yo pueda verla completa dentro de esta área. ¿Ok? Obviamente aquí tenemos lo que es la lupa. La lupa perfectamente la conocemos ya, o el Zoom Tool. Si tú mantienes oprimido el botón izquierdo sobre la foto, pues tú puedes hacer esto más grande. Si tú te das cuenta, esa lupa tiene un símbolo de más. Si yo aprieto la tecla de Alt, se cambia automáticamente a menos, manteniéndola oprimida. Si yo oprimo el botón izquierdo de mi mouse, yo puedo ir reduciendo de tamaño esa fotografía. De igual manera, tú podrías cambiar manualmente aquí arriba a lo que es el símbolo de más o de menos. Pero de igual manera ya te diste cuenta que apretando la tecla de Alt y la ruedita de mi mouse, yo puedo hacer esto más grande o más pequeño. Ahora sí, como tú te acomodes, voy a apretar Control 0 para regresar esto a esta posición. Y de este lado pues tenemos lo que son algunos colores, que esto de igual manera lo vamos a ir aprendiendo un poquito más adelante. Voy a cerrar momentáneamente esto para quitar la distracción. Como te estaba mencionando hace un momento, cada una de estas herramientas cuenta con su tecla de atajo. ¿Qué pasaría si por alguna circunstancia tú necesitaras, digamos, seleccionar con tu teclado alguna de ellas? Voy a apretar la tecla L para seleccionar lo que es el lazo tool, tal y como lo estás viendo aquí. Si yo mantengo oprimida la tecla de Shift y aprieto nuevamente lo que es la tecla de L, que es básicamente la de esta herramienta, quiero que veas lo que sucede. Yo puedo intercambiar entre las herramientas internas que contiene esta misma. Si tú recuerdas, cuando nosotros mantenemos el botón izquierdo del mouse oprimido, se encuentran otras herramientas dentro. Pues bueno, manteniendo oprimida la tecla de Shift y la letra correspondiente a esta herramienta, yo puedo intercambiar entre ellas para de esa manera utilizar mi teclado y navegar sobre cualquiera de todas esas herramientas dentro de ese panel. Si yo aprieto Control K, voy a abrir lo que son las preferencias para aquellas personas que tienen una computadora Mac.
siempre consideren que la tecla de control sería básicamente como la de comando. Así que si yo te menciono con control K, yo abro las preferencias, en la Mac lo harías con comando K para que de esa manera se te abriera. O de igual manera, para aquellos que tienen Mac, cuando visiten el menú de arriba donde dice Photoshop y se vayan a las preferencias, regularmente van a ver siempre lo que son sus teclas de atajo para que sepas exactamente cómo llegar a cualquiera de las opciones. Para aquellas personas que se encuentran en una PC, pueden venirse al menú de editar y aquí mismo pueden abrir las preferencias. Aquí en esta ventana de preferencias, dentro de la pestaña de general, vamos a encontrar una opción que dice utilizar la tecla de Shift para cambiar entre herramientas internas de cada una que se encontrara seleccionada. Si yo quitara esta opción, básicamente ya no me serviría la tecla de Shift para intercambiar entre las herramientas. Le voy a dar OK para que veamos qué es lo que sucede. En este caso me encuentro todavía dentro de esta sección con la herramienta de lazo magnético. Si yo aprieto la tecla de L, en esta ocasión yo podría intercambiar entre las herramientas sin necesidad de mantener oprimida la tecla de Shift. Ese comportamiento tú lo determinas conforme a lo que movimos dentro de la sección de preferencias en el menú de general. Si tú por alguna circunstancia preferirías regresar a que el comportamiento de cambiar entre estas herramientas internas utilizando la tecla de Shift te gustara, pues bueno, con control K o comando K nos regresamos a lo que son las preferencias. Dentro de la pestaña de general volvemos a seleccionar esta opción para darle OK a continuación. Y pues bueno, continuando con lo que son las teclas de atajo, también aquí en la parte de arriba en este menú, siempre que des un clic sobre cualquiera de ellos, siempre podrás observar lo que son teclas de atajo para cualquiera de las funciones que tú estás viendo de este lado. En algunas ocasiones se te dará el caso de que alguna de estas opciones no contenga alguna tecla de atajo y eso lo vas a determinar porque básicamente no vas a ver aquí sus teclas de atajo correspondientes, como en este caso. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos personalizar alguna de estas opciones agregándole una tecla de atajo? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta opción no contiene tecla o teclas de atajo. Pues bueno, bajo esta circunstancia nosotros podríamos agregarle alguna opción que no tuviera en este momento teclas de atajo, agregarle a cualquiera de ellas y de igual manera podríamos personalizar algunas otras que ya tuvieran teclas de atajo y que a lo mejor no se nos haga tan fácil, digamos, apretar esas teclas para poder abrir cualquiera de esas determinadas opciones. Básicamente nosotros tenemos la facilidad de cambiar todo ese comportamiento dentro de lo que es Photoshop CS6. La manera de hacerlo es dirigiéndonos a lo que es el menú de editar. Y dentro de este menú, en la parte de abajo vamos a encontrar lo que son Keyboard Shortcuts. Y de igual manera vamos a ver sus teclas de atajo. Vamos a abrir esta opción en donde se nos va a presentar esta siguiente ventana, donde nosotros podríamos o cambiar algunas teclas de atajo o agregar alguna de las opciones que nosotros quisiéramos. Aquí tienes tres opciones. Regularmente podrías seleccionar menús de aplicación del panel de menús o de las herramientas. En este caso, yo hace un momento entré a lo que era el menú de Layer y me di cuenta que esta función no tiene ninguna tecla de atajo. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos ponerle alguna? Lo que haría en este caso es dirigirme a lo que es su correspondiente menú, que en este caso era el de Layer. Y aquí navegar entre todas sus opciones internas y encontrar esa opción la cual no contiene alguna tecla de atajo tal y como tú lo estás viendo aquí. Si yo la selecciono, básicamente yo aquí daría un clic a las teclas de atajo que yo quisiera utilizar con esta determinada función. Vamos a suponer que si yo aprieto la tecla de F, regularmente siempre el programa te va a determinar si es válida o no la tecla que tú estés utilizando, o quizás te podrá decir que ya está ocupada por alguna otra función o herramienta. Regularmente siempre vas a ver un mensaje aquí en la parte de abajo en donde se te va a mencionar que no corresponde a lo que tú quieres hacer porque básicamente esa tecla ya está ocupada en otro lado o simple y sencillamente no se puede utilizar. Entonces tú tienes que pensar qué es lo que podrías poner aquí
para obviamente llamar esta función con las determinadas teclas de atajo. Uno de los requerimientos en cuanto a teclas es que debes ocupar la tecla de control para crear una especie de combinación de teclas de atajo para que de esa manera te pueda funcionar. Voy a apretar control shift y la tecla T para ver si tengo suerte. Me dice que esa combinación de teclas ya se encuentra en uso, tal y como te das cuenta en la parte de abajo. Y pues bueno, después de estar buscando, encontré la combinación de shift más la tecla de control y la tecla Q. Y pues básicamente aquí yo ya tengo la posibilidad de aceptar ese cambio para automáticamente empezar a utilizar estas teclas de atajo con esta determinada función. Más sin embargo, yo te voy a recomendar que cada vez que tú hagas un cambio, salves lo que son esos mismos cambios bajo un preset personalizado. En este caso, de este lado, una vez que yo ya cambié acá abajo las teclas de atajo, aquí yo puedo salvar todos los cambios que yo haya hecho de manera personal. Le voy a dar un clic a esta opción en donde yo puedo colocar un nombre a toda la modificación que hice. Puedo poner como por ejemplo teclas de atajo favoritas, le doy salvar, para que de esta manera yo guarde las configuraciones originales del programa, porque si yo no salvo esto, básicamente yo estaría cambiando la información que viene por defecto en el programa. ¿Qué pasaría si yo más tarde quiero regresar todo a como se encontraba? Pues bueno, yo podría regresar a esta misma sección y de este lado utilizar lo que viene por defecto dentro del programa de Photoshop. Entonces, para que no te confundas, o de igual manera regresarme a lo que yo hubiera salvado con sus respectivos cambios. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera seleccionado aquí una combinación de teclas que ya estuviera siendo seleccionada por otra opción o por otra herramienta? Pues bueno, regularmente nos pone el mensaje con un signo de admiración en color amarillo, tal y como lo vimos hace un momento. Si yo le diera OK o aceptar los cambios, básicamente me quitaría las teclas de atajo donde hubieran estado antes con la determinada función o herramienta y se las pondría a lo que yo hubiera seleccionado en este momento. De igual manera tienes que tener cuidado en ese aspecto porque tú podrías prácticamente renombrar las teclas de atajo de una determinada opción y colocárselas a otras con el simple hecho de aceptar los cambios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar, digamos, este preset o estas configuraciones que yo salvé? Pues bueno, al tenerla seleccionada, de este lado está el botecito y automáticamente te va a preguntar que si quieres borrarlas, le dices que sí y nos regresamos nuevamente a lo que son las configuraciones originales del programa de Photoshop. Una vez que tú ya hicieras los cambios correspondientes y hubieras salvado alguna configuración personalizada, obviamente tú ya tendrías acceso a utilizar las teclas de atajo que tú hubieras colocado en diferentes opciones para poder trabajar de la manera que tú lo necesitas dentro de Photoshop. Bueno, vamos a iniciar abriendo lo que es una fotografía. Yo en este caso, el método que voy a utilizar es por medio del mini bridge, arrastrando cualquier fotografía que yo tenga a la mano. Recuerda que tú puedes prácticamente abrir diferentes documentos al mismo tiempo con únicamente arrastrarlos a lo que es esta barra que tú ves en la parte de arriba. Cada uno de estos tabs, como se le conoce en inglés, o pestañas, contiene información en primer lugar del nombre de la fotografía. Por ejemplo, esta se llama saludable número 1. Voy a darle doble clic aquí para cerrar lo que es el mini bridge. Tenemos, como te mencionaba, el nombre de la fotografía, tal y como tú te das cuenta. De este lado tenemos el formato, en este caso se encuentra en formato JPG. De este lado tenemos el tamaño en el que estamos viendo la foto en este momento. Si tú te das cuenta, aquí abajo se encuentra al 16.67%, lo cual me indica que esa foto es mucho más grande, porque si yo la regresara a su tamaño original, apretando control 1, te podrás dar cuenta que esa foto es demasiado grande. Le voy a dar control 0 para regresarlo a este tamaño para que lo podamos ver. En este caso cambió de tamaño a 28.5% porque recuerda que la combinación de teclas control 0 siempre nos van a traer la foto al tamaño que nosotros podamos verla de manera completa. Junto tenemos el modo de color. Regularmente el RGB es para cuando vas a utilizar una foto, digamos, para el internet.
digamos para ponerla en un sitio web, etcétera. El RGB se refiere a los tres colores básicos, como son el rojo, el verde y el azul. Y también existe otro modo de color que regularmente se denomina CMYK, tal y como tú lo ves de este lado, en donde este tipo de modo de color se utiliza regularmente para impresión. Cuando tú estás trabajando sobre una fotografía o sobre algún documento que tú pretendas imprimir de manera física sobre papel, casi siempre es recomendado utilizar esta combinación. Estas letras se refieren a los colores de cyan, el magenta, con la M tenemos el yellow, que es el amarillo, y con la K se representa lo que es el color negro. Todo eso de los colores lo vas a ir aprendiendo un poquito más adelante. Ya en un módulo atrás te mostré que cada uno de estos tabs pueden ser prácticamente cambiados de lugar. Tú puedes arrastrar cualquiera de ellos hacia afuera a modo de hacer flotar la ventana. Cuando tú regularmente seleccionas otro tab, digamos de los que se quedaron de este lado, si por alguna circunstancia esta foto se te fuera hacia atrás, lo que puedes hacer es recuperarla entrando al menú de Windows y trayéndola adelante con únicamente seleccionar su nombre. Por ejemplo, si yo sacara de igual manera esta y sacara de igual manera esta, a lo mejor yo podría traer la que se encuentra aquí atrás hacia adelante en caso de que se me escondieran, con únicamente oprimir su nombre en esta sección. Yo puedo incluso colocar una foto dentro de otra. Digamos que aquí las tenemos flotando en una misma ventana estas dos. O de igual manera podría regresarlas a su lugar original aquí en la parte de arriba. De igual manera puedo hacer lo mismo con esta y aquí las tenemos de vuelta a como las teníamos originalmente. Para cerrar una foto o un documento, lo único que tenemos que hacer es suprimir esta X. Regularmente cuando tú no has hecho ninguna edición todavía sobre este documento, pues no te pregunta que si quieres salvarlo. Cuando tú has hecho alguna modificación, regularmente al momento de que vas a cerrar te va a aparecer un mensaje de que si quieres salvarlo. Vamos a suponer que yo pongo un texto. Lo voy a seleccionar y lo voy a hacer más grande. Me regreso a la herramienta de selección, lo acomodo por aquí. Si yo quiero cerrar este documento apretando esta X, el programa me va a decir, ¿quieres salvarlo? ¿Por qué? Porque has hecho modificaciones. Si yo le dijera que sí lo quiero salvar, regularmente el formato en el que se salva es este formato que tú estás viendo aquí por defecto, que es el PSD, PDD, que significa que es el formato de Photoshop. Tú cuando salvas este formato, lo voy a salvar aquí como prueba, le voy a poner test, le doy save, automáticamente después de salvarlo, a esta ventana le vamos a decir ok momentáneamente, después de salvarlo automáticamente se cierra el documento. Y si yo más tarde viniera a la carpeta donde yo salvé ese documento, me iba a aparecer más o menos el icono como esto que estás viendo aquí, que es el formato PSD, que significa que es el formato de Photoshop. Cuando yo le diera doble clic, automáticamente se me iba a abrir ese mismo documento para que yo pudiera técnicamente seguir editando o haciendo algún otro tipo de cambio sobre la misma. ¿Ok? Entonces, eso de salvar, tú lo decides. Eso de salvar también lo puedes hacer de este lado. En este caso, se me encuentra, digamos, de color gris, que no lo puedo seleccionar. Eso se debe porque yo lo acabo de salvar. Pero yo podría salvar una copia como, y podríamos poner a lo mejor test 2 para salvar este mismo documento, pero como una copia del original. No sé si me lo entendiste, pero no es importante que en este momento lo entiendas al 100%. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Si tú quieres cerrar alguna pestaña de igual manera con teclas de atajo, lo podrías hacer con la tecla de control para aquellos que tienen PC y aquellos que tienen una Mac con la tecla de comando y a continuación la tecla W. De esa manera se nos cierra cualquiera de los documentos que tuviéramos abiertos.